creyente. Tal vez podamos pensar, bueno, nosotros estamos tomando demasiado tiempo hablando del enemigo. Yo creo que es muy importante que identifiquemos al enemigo. Porque si no identificamos el enemigo, vamos a terminar en problemas. Uno de esos problemas que suceden cuando nosotros no somos capaces de identificar el enemigo es atacarnos a nosotros mismos. Y yo creo que parte de eso es lo que decía el apóstol Pablo en Efesios, cuando dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque yo puedo pensar que si tengo un problema con una persona, el problema es con esa persona, ¿entiendes? Con carne o sangre, ¿no? Y mi ataque va a ser contra esa persona, y mi defensa va a ser contra esa persona, pero vaya, el problema es un poquitico más allá. Vaya, una lucha espiritual que no tiene que ver nada con esa persona, y que es que el enemigo está usando a esa persona en este ataque espiritual. ¿Sabe que estamos Estados Unidos está en guerra en este momento? Y una de las naciones aliadas de los Estados Unidos, Kuwait, tumbó 2 aviones estadounidenses esta semana. Y la razón por la cual derribó dos aviones estadounidenses lo llamaron un ataque amistoso. Y la razón de la amistad era que Kuwait no pudo identificar que esos aviones eran estadounidenses y pensó que esos aviones eran iraníes. Entonces ellos no tenían bien identificado el enemigo y el aliado, y eso causó la confusión y terminaron tumbando 2 aliados. Entonces eso nos dice a nosotros también que desde el punto de vista espiritual es importante que nosotros entendamos quién es nuestro enemigo y qué busca. Y el verso fundamental sobre la naturaleza del enemigo, yo creo que está en Juan capítulo 8, verso 44. Por las veces que lo hemos repetido, es posible que usted lo grabe de memoria, y eso es bueno, es lo que queremos. El Señor le dijo a estos líderes religiosos que querían dar muerte al Mesías: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es la naturaleza del enemigo. Él es mentiroso, padre de mentiras. Ya analizamos eso, pero también él es homicida. Él es homicida desde el principio. Él se propone, como dice Juan capítulo 10, hurtar, matar y destruir. Esto es lo que él busca, es destruir, es matar desde todos los puntos de vista posibles, ¿no? Espiritualmente, físicamente, de todos los puntos, relacionalmente, de todas las formas posibles. Él quiere destruir y procura, lo que está procurando es el homicidio. Entonces, sabiendo esto, podemos ver, y hemos estado viendo miércoles tras miércoles, en qué sentido, cómo es Satanás homicida, cómo él lleva a cabo sus planes homicidas. Bueno, primero por medio del pecado. Por medio del pecado. El pecado introdujo la muerte en este mundo, ¿no? Y esto es una cosa que el enemigo sigue haciendo. Pero no solamente a través del pecado, sino a través de obstaculizar el evangelio. Esto fue lo que vimos el miércoles pasado. Ya que la solución al problema del pecado es las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús, lo que hace el enemigo es obstaculizar el evangelio, impedir que las personas entiendan el evangelio, impedir que las personas escuchen el evangelio, porque de esta manera impide que las personas puedan tener vida. Y una persona que no entiende el evangelio, o una persona que no cree el evangelio, pues sencillamente está eternamente condenado a muerte. Entonces, impidiendo que las personas escuchen el evangelio, él es homicida, ¿no? Porque si la única solución para una persona es creer en el evangelio, y tú impides que esa persona escuche el evangelio, tú estás promoviendo la muerte de esa persona. Y eso es lo que Satanás está haciendo, ¿no? Pero ¿cuál es nuestra misión? ¿Quién se opone a Satanás en esto? Bueno, pues la iglesia, porque la iglesia no estamos llamados a callarnos, ¿no? Sino que estamos llamados a predicar más el evangelio. El enemigo tapa los ojos de la gente, y nosotros tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que orar, tenemos que predicar más el evangelio, tenemos que guardar la fe, tenemos que hacer todas estas cosas. Entonces, la iglesia está en el medio. Entonces, otro medio, otro plan que usa el enemigo como un homicida
es la persecución de la iglesia, ¿no? La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Eso lo dice Primera de Timoteo. Y como ella es llamada a predicar el evangelio a toda criatura, a orar por las personas para que ellos sean salvos, para que sus ojos sean abiertos, el enemigo ha ejercido una batalla contra la iglesia desde el mismo comienzo de la iglesia. Esta batalla es a veces ejercida a debilitar la iglesia. El enemigo trata de debilitar la iglesia por medio de la división, por medio de desconcentrarse de su plan y su propósito. A veces, y lo voy a decir, cuando una iglesia muere, ¿verdad? Es una vergüenza pública, ¿no? Es como el valle, como escuché hace poco, es como el valle de los huesos secos, ¿no? Es una vergüenza pública. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia está llamada, es un organismo vivo. La iglesia está llamada a crecer. La iglesia está llamada a predicar el evangelio. Un hermano dijo hace años, Francisco Núñez creo que se llamaba, él dijo: en tanto la iglesia no cumpla su misión evangelística y misionera, no justifica su existencia. Una iglesia que no comunique el mensaje del evangelio, que no predique el mensaje del evangelio, no justifica su existencia. Reunirse en un lugar todas las semanas simplemente para tomar café y hablar de lo bueno que somos y hablar de qué contento estamos y estamos en grupito contento sin predicar el evangelio, eso no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es ese cuerpo vivo, activo, que tiene un propósito y una misión. Y vemos que el enemigo muchas veces confunde esa misión de la iglesia, desvía esa misión de la iglesia para que la iglesia no predique el evangelio. Nos ha pasado a nosotros aquí como iglesia. Hay momentos en esta iglesia que hemos estado mucho más enfocados en remodelar la iglesia que en predicar el evangelio. Hay momentos que hemos estado más enfocados en cualquier otra cosa, y cualquier cosa es más fácil que predicar el evangelio. Invita a las personas para un trabajo voluntario. Es posible que se vengan muchas personas y eso es bueno, gloria a Dios, vamos a tenerlo pronto. Invita a las personas para ir a predicar a los apartamentos. Te va a llegar un hermano retirado y otro por compromiso. That's it. No busque más nadie. Es un obstáculo, es una lucha, es una batalla para que la iglesia no cumpla su propósito, para que no cumpla su misión. Entonces el enemigo siembra en la iglesia, trata de sembrar en la iglesia herejía, porque imagínate, el evangelio es una línea tan fina, ¿verdad? Es una verdad tan exacta que fuera del evangelio, si hay un conocimiento errado o una información errada sobre Dios, el Padre, sobre Cristo, o sobre el Espíritu Santo, o sobre la palabra de Dios, cualquier cosa de esas pudiera cambiar o modificar el mensaje del evangelio y deja de ser el evangelio y se convierte en otro evangelio. Entonces el enemigo va a tratar de meter herejía en la iglesia. Porque cuando mete herejía, entonces la iglesia no puede predicar el verdadero evangelio, que es el que transforma las vidas y transforma los corazones. Entonces el enemigo también mete en iglesias el liberalismo, para que la iglesia se confunda con el mundo, y hay iglesias que tú no sabes si estás en un club social o en una iglesia. Hay iglesias que se van al extremo del legalismo completamente, ¿verdad? Y eso es un obstáculo al evangelio, ¿verdad? Hay iglesias donde tú no puedes entrar si la mujer no tiene un paño en la cabeza, o hay iglesias donde tú no puedes entrar con una Biblia que no sea la Reina Valera de 1960 específicamente, porque si no, no eres bienvenido. Entonces son estos obstáculos y todo ese legalismo y todas esas cosas que se forman en las iglesias. El enemigo está detrás de eso, porque eso son como ruedas cuadradas que impiden que la iglesia avance hacia su plan y su propósito. Entonces, cuanta herramienta el enemigo quiere intentar, él siempre va a tratar de usar para que la iglesia no avance. Y muchas veces la batalla del enemigo es por medio de la persecución abierta, a través de agentes políticos y también a través de agentes religiosos. El enemigo usa a diferentes personas y usa también a personalidades para que la iglesia no pueda avanzar. Y no solamente la iglesia, esa ha sido la historia de la nación de Israel, del pueblo de Dios, es la historia de la iglesia, va a ser la historia de la iglesia en el periodo
de la tribulación también, ¿verdad? Es un denominador común. Entonces, si la iglesia no está preparada para eso, está en grandes problemas. Vamos a ver la persecución de Israel como nación. Vamos a Éxodo capítulo 1, verso 16. Yo voy a necesitar la ayuda de ustedes. Lo más que ustedes me ayuden a leer en el día de hoy, se lo voy a agradecer. Estamos en Éxodo capítulo 1, verso 16 y verso 22. ¿Quién lo puede leer? Esos dos versos. ¿Quién me lo puede leer ahí? 16, 1, 16. Ajá, y 22. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Dígame eso, ¿verdad? El faraón dando una orden a las mujeres que ayudaban a dar a luz a las hebreas, ¿verdad? Cuando ustedes vean que una mujer hebrea dé a luz, si le abre un niño, tírenlo al río, mátenlo. Y si es niña, pues en la viva. ¿No es eso homicida? Claro, eso es homicida. El enemigo es homicida desde el principio. Es una lucha contra el pueblo de Israel porque esto iba a causar el exterminio de la nación de Israel. Si no hay hombres en la nación de Israel, va a dejar de existir los israelitas, ¿verdad? Se pierde la descendencia. ¿Qué dice el verso 22? Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Exactamente. Todos los varones que nazcan para el río, ¿verdad? Eso es diabólico. Eso es diabólico. Y este espíritu que había en Faraón, que después es el mismo espíritu que nosotros vemos en Herodes, cuando manda a matar a todos los niños menores de 2 años, es el mismo espíritu que tú te encuentras hoy en los partidos políticos que dan su voto por el aborto. Es el mismo espíritu. Exactamente. Es la misma maldición, el mismo plan diabólico del enemigo de matar, de dar muerte, ¿no? Vamos a ver Daniel 3, 4 al 6. Es otra orden de exterminio. ¿Quién lo puede leer? Daniel. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Sí? Gracias, hermano. Eso es una orden de exterminio. Está bien claro, ¿no? Aquí hay dos opciones. O tú adoras el ídolo que yo he hecho, o tú te vas a morir, ¿no? Y eso es lo que quiere el diablo. Quería el diablo. Y fueron solamente esos 3 jóvenes, amigos de Daniel, los cuales se negaron. Pero en realidad debieron haber sido muchos más. ¿Cuántos judíos no había en esa ciudad? Debieron haber sido muchos, pero hubo solo 3 valientes, ¿no? Que de aquel grupo grande que no se postraron delante del rey. La orden fue apremiante. El horno va a ser calentado 7 veces más de lo normal. De hecho, las personas que tiraron a estos jóvenes en el horno de fuego ardiendo se murieron de las quemaduras. Y ellos no se quemaron, ¿no? El Señor estaba con ellos, estuvo en medio de la prueba con ellos. El cuarto era como el hijo de los dioses, dijeron, ¿no? Como un ángel, el ángel de Jehová. Vamos a Esther capítulo 3, versículo 13. Otra orden de exterminio. Como Satanás es homicida desde el principio. Una orden de exterminio contra la simiente de Dios, contra la nación de Israel. No estaría esto en la mente del enemigo. Esto estamos imaginándonos un poquito, ¿no? No estaría esto en la mente del enemigo, sabiendo que de la nación de Israel vendría la simiente.
¿verdad? Esa frase, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. La simiente de la mujer te aplastará la cabeza, ¿verdad? El enemigo siempre buscando esa simiente, esa simiente. Hubo un momento en la historia de Israel en que quedó un solo sobreviviente de la simiente real. Y fue arrebatado, ¿verdad? Y quedó lisiado a los pies, ese niñito. Pero fue el único, porque todos tus demás hermanos murieron. Porque el enemigo trataba de eliminar completamente la simiente del pueblo de Dios. Él quería eliminar la simiente. Él es homicida desde el principio. El mismo espíritu que ahora está en estos fariseos que quieren matar a Jesús en Juan 8:44. ¿Qué dice este capítulo 3, versículo 3? Y fueron enviadas cartas con el envío del rey, por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en el mismo día, en el día 13 del mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Gracias, hermano. Gracias. Es decir, una orden de exterminio total para todos los judíos del reino. Todos los judíos del reino eran todo el mundo conocido casi, porque ese reino gobernaba en una gran parte del mundo conocido. Y quiero que ustedes sepan, el día de ayer se celebró la fiesta del Purim. La fiesta del Purim es una fiesta judía que se celebra recordando este acontecimiento, porque ustedes saben la historia, si no pueden leer después el libro de Esther, cuando el Señor a través de Esther libera a la nación de Israel, y este Amán cayó en la horca que él preparó para Mardoqueo, ¿no? Pero eso se celebró en el día de ayer, y es curioso que justo esta semana el líder de la nación de Israel, el Ayatollah, ¿verdad? Khamenei, fue una persona que se ha levantado a decir: la nación de Israel tiene que desaparecer. Usted lo puede buscar en YouTube. Yo lo he visto con mis propios ojos. Los funcionarios de la nación de Irán en las Naciones Unidas han dicho así, literalmente: la nación de Israel tiene que desaparecer del mapa. Cuando una persona te dice así, en este siglo que estamos, y que suceda, y que él sea eliminado en la misma semana del Purim, 2500 años después, una persona con el mismo intención, con el mismo espíritu de aquel Amán, en la misma nación en que vivía Amán, solamente no en la misma ciudad. Aquello fue en la ciudad de Shush, en el día de hoy en la ciudad de Susa. Este hombre vivía en Tarán, pero hay que mencionarlo, ¿verdad? El enemigo es homicida desde el principio, pero él no ha dejado de ser homicida, ¿verdad? Ese espíritu de homicidio, ¿verdad? Sigue a través de la persecución, no solamente de la nación de Israel, sino también de la iglesia, como el pueblo de Dios. Vamos a Hechos capítulo 7, versos 54 al 60. Hechos capítulo 7, 54 al 60. Esta es la persecución del primer mártir de la iglesia cristiana, y es Esteban, uno de los 7 diáconos de la iglesia de Jerusalén, un hombre santo, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos ahí? ¿Quién lo puede leer? Dice: al oír esto, presionando los dientes, se enojaron mucho contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie al lado derecho de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos, y todos a uno se abalanzaron sobre él, lo sacaron en pellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Gracias, hermano. Bueno, ahí está.
Satanás es homicida desde el principio. Llegó también a la iglesia. Llegó también a la iglesia de Jerusalén cuando estaba en su apogeo, cuando estaba creciendo y las miles de personas venían a los pies del Señor. Ahí también el enemigo se metió y dio muerte a Esteban. Esto causó una conmoción, esto causó una ola muy grande de persecución, que la vemos en Hechos capítulo 8, ahí después de lo que leía nuestro hermano Juan. Si Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esa es la obra del diablo. ¿Te das cuenta? Esa es la obra del diablo. Si los cristianos de esa iglesia y el propio Esteban pudieron haber interpretado que el problema estaba con aquella generación que hacía eso hacia él. ¿No es verdad? Esteban, mientras estaba recibiendo las pedradas o la preparación para las pedradas, él pudo pensar, ¿no?, que era esa gente los que lo odiaban porque eran ellos. Esta gente estaba rechinando los dientes. No podían soportar lo que estaban escuchando. Eso era algo del diablo. El propio Saulo estaba ahí y consentía con la muerte de Esteban, estaba de acuerdo con la muerte de Esteban, estaba involucrado en la decisión de la muerte de Esteban. Pero el problema no era ni aquella multitud, ni era Saulo. Ellos eran los instrumentos del diablo para cumplir sus propósitos homicidas. Y esa es la base por la cual Esteban, lleno del Espíritu Santo de Dios, ¿qué hace? Dice, no les tomes en cuenta este pecado. Sabemos que esas personas eran responsables por lo que estaban haciendo Esteban. Iban a pagar porque aunque era el diablo quien estaba inspirando eso en ellos, en realidad ellos son responsables por sus acciones. Como mismo el diablo nos tienta a nosotros, pero si caemos nosotros somos los responsables, ¿verdad? Porque nosotros tenemos voluntad. Nosotros podemos decir sí o no, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo piensa en él cuando estaba siendo crucificado. ¿No dijo también esta frase? No les tomas en cuenta este pecado, ¿verdad? Él perdonó a esas personas. Y según entendemos, y según lo que la tradición dice también, aún el centurión, aquel que estuvo a cargo de la orden de los que crucificaron al Señor, dijo verdaderamente este es el Hijo de Dios. Hubo una declaración de que él creyó que Cristo era el Hijo de Dios. Cristo sabía, el problema no estaba, la naturaleza del problema, la raíz del problema no estaba en las personas, estaba en Satanás. Estaba en Satanás. A los fariseos les dijo lo mismo, ustedes son hijos del diablo. ¿Sí? Ustedes obviamente tienen problemas, porque ustedes están siguiendo los deseos del diablo, pero en realidad esto es más atrás. Esto es de más atrás. Esto es el diablo mismo, el que está poniendo estos deseos. Y esto nos ayuda a nosotros, nos tiene que ayudar a nosotros a entender la persecución. Porque hoy nosotros estamos viviendo un tiempo en esta nación en la que tenemos tal vez cero persecución como cristianos. Al menos en el contexto en que yo estoy, tal vez tú en el trabajo puedes sufrir cierta forma de persecución, pero de este tipo de persecución física y violenta, no creo que estamos pasando en este país en este momento. Pero ¿y si la pasamos mañana? ¿Cómo vamos a responder a esa persecución? ¿Da? Bueno, tenemos que responder de esta manera que respondió Esteban. Tenemos que responder de la manera que está respondiendo la iglesia en Nigeria o la forma en que está respondiendo la iglesia en Irán o en otros lugares. Tenemos que aprender de ello. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Sí, en toda la historia de la iglesia, uno no puede leer el Nuevo Testamento sin ver persecución. De hecho, cuando lees, por ejemplo, Primera de Pedro, te lo encuentras ahí a los expatriados que están en este y otro lugar y este otro lugar. ¿De qué está hablando? Está hablando de gente que tuvieron que dejar su nación e ir a otro lugar. Expatriados,
fuera, sacados, expulsados de su propia patria, que los vendieron todos por la causa del Evangelio. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 9. ¿Quién me ayuda a leerlo? Sin miedo y con valor. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Gracias, hermano. Mira lo que dice. Yo compartícipe vuestro en la tribulación. Le está escribiendo a estas 7 iglesias que están en Asia, que estaban pasando una tribulación, una persecución. Yo soy partícipe con ustedes en la tribulación. Yo estoy pasando lo mismo que ustedes. De hecho, les estoy escribiendo desde la isla de Patmos. La isla de Patmos no era la isla Mujeres, no era South Padre Island. No era, la isla de Patmos era una isla, una cantera, donde se picaba la piedra para hacer el camino romano. Era una cantera, era un lugar donde iban los condenados y los presos y tenían que con picos cortar las piedras. Y ese ancianito estaba metido ahí haciendo eso porque estaba preso por causa del Evangelio, por el testimonio de Jesús. Vamos al capítulo 2, verso 10. Mira lo que se le dice a la iglesia de Esmirna. Hermano Ivón. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seas probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Gracias, hermana. No temas nada de lo que vas a padecer. Todavía vienen días peores, ¿no? Vienen días peores en que va a pasar esto, aquello y lo otro, ¿verdad? Pero el Señor está prometiendo. ¿Qué está prometiendo el Señor? La corona de vida. Aquellos que sean, ¿qué? Fieles. Y los que no lo son. ¿Qué tal los que no lo son? Dicen algunos hermanos, bueno, si una vez aceptaron a Cristo, aunque tuvieran 2 años, ya son salvos para siempre, no importa lo que hagan. Eso es lo que dicen algunos hermanos. Pero lo que me dice el libro de Apocalipsis es, al final, capítulo 21, que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Verdad? El que es fiel hasta la muerte, recibirá la corona de vida. El que no es fiel hasta la muerte, no recibirá la corona de vida. Es así de sencillo. Amén. Ese es el mensaje claro de la palabra de Dios. Es muy sencillo. ¿Qué tal la iglesia hoy? ¿Es o no es perseguida la iglesia en el día de hoy? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué proporción? ¿Cuánta gente? ¿No? ¿Cuán cerca lo tenemos? La iglesia de hoy también es perseguida. Más de 388 millones de cristianos. 388 millones de cristianos sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe. No son poquita gente, ¿verdad? No son poquita gente. Esto solamente es un año. Este año, lo que lleva este año. 4.849 cristianos muertos por causa del Evangelio. No es que se murieron de enfermedades, se murieron por causa del Evangelio. Estos son cristianos muertos, ya sea ejecutados o que llegaron y atacaron una iglesia y quemaron una iglesia. Estos son gente que ha muerto por el Evangelio. 4.712 cristianos detenidos. 3.632 iglesias y cristianos y propiedades cristianas atacadas. Ahora, estas cifras no son exactas en ningún sentido. Esto es una organización que se llama Open Doors, Puertas Abiertas. Usted la puede buscar ahí arriba. La puede buscar en Google y usted puede chequear todo esto. Pero esto no es nada exacto. ¿Tú sabes por qué no es nada exacto? Porque esto lleva 3 semanas preparado y yo cada vez que miro todas las semanas las estadísticas son los mismos números. Esto fue a principio de año. Tal vez estas son las cifras de trimestre. Si lo miramos en 2 meses nos vamos a sorprender de cómo estas cifras han aumentado. La persecución en el día de hoy está al nivel más alto de la historia de la iglesia. Y cada vez que pasa el tiempo, mayor es la persecución de la iglesia. 1 de cada 7 cristianos son perseguidos mundialmente. Si aquí hay 21 personas, 3 de nosotros fuéramos perseguidos por nuestra fe, ¿no? 1 de cada 5 cristianos son perseguidos en África y 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. Usted dirá, bueno, pastor, eso no me toca mucho a mí. Entonces, como yo soy de México, México es el número 30 en persecución. Desde el país de más alta persecución en el mundo en este momento, que es Corea del Norte, ¿verdad? Hasta el último en persecución, que es este paísito chiquitico, que es tan difícil, pero ya me hizo el nombre. Pero México es el número 30 de 50.
en el sur de México, sobre todo en Chiapas, lo que significa la iglesia cristiana es grandemente perseguida en el mundo entero. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? Quiero escuchar de ustedes. ¿Qué podemos hacer al respecto de la persecución de la iglesia a nivel mundial? Amén. Nosotros estamos aquí. En realidad lo pusieron gris, pero debe ser rosa, porque esto es color de rosa. ¿Verdad? Cero problemita, ¿verdad? La vida color de rosa. La cristiandad color de rosa. ¿Verdad? Pero, ¿qué podemos hacer con respecto a esto? Orar. ¿Podemos orar? Exactamente. Podemos orar. ¿Qué más? Pues aprovechar que no hay persecución y compartir el evangelio. Aprovechar que no hay persecución y compartir el evangelio. Cuando decimos orar, hay cosas por las cuales podemos orar. Mira, hay personas aquí en Oklahoma de estas naciones. Hay personas aquí en Oklahoma de estas naciones. Mira, Myanmar. Hay personas aquí en Oklahoma de Myanmar. Oklahoma tiene la población de una de las castas de Myanmar más grande de los Estados Unidos. Y están aquí en Oklahoma. La casta Karim. Hay esta iglesia bautista de la casta Chin, de una de las castas de Myanmar. Aquí en Oklahoma, entre nosotros. ¿Verdad? Podemos orar por la salvación de esas personas. Pero tenemos que orar activamente. En tanto la iglesia no cumpla su misión evangelística y misionera, no justifica su existencia. Un día las iglesias americanas abrieron sus puertas para que nosotros viniéramos y estuviéramos aquí y renováramos este edificio para que el mensaje del evangelio se pudiera predicar en el español. Es hora de que los hispanos también pensemos que el evangelio no terminó en español, sino que hay personas en esos idiomas que se están perdiendo en nuestra propia comunidad. ¿Cuántas iglesias bautistas libres hay vietnamitas en la ciudad? 0. ¿Cuántas iglesias bautistas libres de Myanmar hay? 0. ¿Cuántas iglesias bautistas libres hay que no sean hispanos o americanas? 0. Y si el Señor nos pide cuenta por eso. Porque un día pensábamos que el Señor le podía pedir cuenta a la iglesia americana por no abrir una obra hispana. Y si el Señor nos pide cuenta, pues no predicar a los que tenemos aquí adentro. A los que trabajan con nosotros. Tal vez los miramos así y decimos, ay, trabaja conmigo un chinito. Toda esta gente tiene los ojos chinados. Toda esta gente aquí arriba tiene los ojos chinados. Pero muchos no conocen al Señor. Y hay altos niveles de persecución en sus países, en sus iglesias. Nosotros nos podemos identificar. Y nosotros podemos orar por los misioneros. Podemos orar por los misioneros. Podemos apoyar a los misioneros. De diferentes maneras. De diferentes maneras. ¿Cuál es la solución o el arma que Dios ha dado a su iglesia para vencer la persecución? Piensa en esto. Vamos a dejarlo un poquito más para adelante. Piensa en esto. ¿Cuál es el arma que Dios le ha dado a la iglesia? Hablamos la vez pasada sobre la armadura de Dios que Dios ha dado a todos sus hijos, ¿no? ¿Cuál es el arma que Dios ha dado a la iglesia para vencer la persecución? Bueno, tal vez tú digas, no, yo me escapé. Estoy en Estados Unidos, estoy en el mejor tiempo del mundo, me escapé de la persecución. Vamos a 2 Timoteo 3:12. ¿Quién me ayuda a leerlo? Amén. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. 2 Timoteo. Está en primera, segunda. Perdón. Pero está cerquita. Segunda de 3:12. Sí, hermano. 3:12.
Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente, vidas santas, vidas devotas en Cristo Jesús, van a padecer persecución. Todos. Si tú quieres vivir vidas santas y vida piadosa y vida devota en los Estados Unidos de América, tú vas a padecer persecución. Si tú quieres vivir vida santa, piadosa y ser fiel a Dios en Bolivia, tú vas a padecer persecución. Si quieres vivir vidas piadosas, santas en Cuba, en México, en cualquier parte del mundo, en cualquier momento de la historia, tú vas a padecer persecución. Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje antagónico al mundo. Es un mensaje contrario al mundo. La clave es si quieres vivir vidas piadosas. El problema es que muchos cristianos pasan inadvertidos y nunca enfrentan ninguna clase de persecución en su vida porque se mezclan tanto con el mundo. They blend. Se mezclan tanto con el mundo que no hay diferencia ninguna entre el mundo y ellos, y el mundo los ve tan como normales que no les causa ni cosquillas. Pero en cuanto tú enseñas la verdad del Evangelio, cuando tú dices la verdad del Evangelio, cuando tú compartes la verdad del Evangelio, ya eso es un mensaje contrario al mundo y empieza la persecución. Los cristianos en el primer siglo no tenían que decir mucho, lo único que tenían que decir es: Jesús es mi rey. ¿Verdad? Jesús es el Señor. Solamente eso estaba queriendo decir. Entonces, ¿tú quieres decir que el emperador no es el Señor? ¿Tú quieres decir que el emperador no es el rey de tu vida? Entonces tú no te sometes a la autoridad imperial. Si tú no te sometes a la autoridad imperial, entonces tú eres un enemigo de Roma. Y si tú eres un enemigo de Roma, tienes que morir en el foro romano. Eso era causa de muerte. Pero eso es lo más básico del Evangelio. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero si tú no invocas el nombre del Señor, si tú no confiesas que Jesús es el Señor, tú no eres salvo. Entonces es algo tan sencillo como eso. Vamos a Mateo capítulo 5. En otras palabras, la persecución es diferente en diferentes lugares. Nosotros podemos ver que aquí esta es una persecución física, violenta. Los países que están aquí representados están en muy alta o en extrema. Mi hijo cuando miraba esto decía: papá, no hay ningún país en amarillo, no hay ningún país, no. Pero si tú le das por aquí, para atrás, tú te das cuenta que hace años habían países que estaban en amarillo, pero ya esos países pasaron a naranja o rojo. Ya no hay país en amarillo, ya los países están en una alta persecución. Esos países. Entonces, pero existe cierta forma de persecución en todo lugar, ¿no? Lo que las formas de persecución del enemigo, él usa diferentes métodos en diferentes lugares. ¿Cuál estará usando en esta sociedad? ¿Cuál creen ustedes que usa el enemigo en esta sociedad? Desánimo. La espiritual. La espiritual, una persecución espiritual. El desánimo. Un desánimo, exactamente. Desánimo. Puede ser desánimo. Puede ser ansiedad por las cosas materiales. ¿Verdad? Materialismo, amor por el dinero. ¿Cuántas cosas, ¿no? Hay en esta sociedad que el enemigo usa para desviarnos. Ahora, cuando vamos y vemos esas cosas en la palabra de Dios, esas son cosas que destruyen también. No podemos subestimarlas, ¿no? Al Mateo capítulo 5, versos 10 al 12. Mateo capítulo 5. Amén. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, los persigan y digan que toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gracias, hermano. Hay una bienaventuranza. Estas bienaventuranzas son mensajes contraculturales. Son mensajes completamente contrarios a lo que el mundo y la cultura enseñan. El mundo y la cultura enseñan: tú eres feliz si tú tienes dinero, tú eres
tienes una carrera, tú eres feliz si tú nunca sufres, tú eres feliz si tienes todo lo que quieres tener, tú eres feliz si no tienes problema con nadie, etc. Ahora el Señor nos enseña a través del Sermón del Monte algo diferente. La verdadera satisfacción está cuando uno agrada a Dios sobre todas las cosas. Bienaventurado soy cuando por mi causa, ¿qué? Os vituperen. Perdón. Y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, esto no es nuevo. No se sorprendan. El Señor siempre habló claramente a sus discípulos y siempre habló sobre esta persecución. Los cristianos de los primeros siglos entendieron que ellos eran bienaventurados cuando pasaban persecución. Era algo natural, algo esperado, y era un gran honor para un cristiano del primer siglo morir por causa del Evangelio, ¿no? Hay alguna historia por ahí de un doctor de la iglesia muy famoso, que su papá murió martirizado y él fue para morir también martirizado, pero mientras se iba a preparar para ir, sin miedo ninguno, su mamá le escondió la ropa y no pudo irse. Pero era un privilegio morir por causa de Cristo, morir por causa del Evangelio. Tantos siglos después, la sociedad nos ha hecho pensar, ¿no? Que nosotros no podemos padecer nada. No podemos padecer, se nos parte una uña en la iglesia y además nunca regresamos a la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Vivimos en un momento de alta apostasía. Vivimos en una generación del cristiano de mantequilla. En una generación en que si tú miras a una persona, no sé, si te cae una pestaña en el ojo y miras así de lado y una persona te vio mirándolo de lado, ya esa persona más nunca va a ir a la iglesia, ¿no? Esta es una generación de cristianos de mantequilla. Pero la Biblia enseña que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos, no heredarán el reino de los cielos, sino los valientes. Los valientes lo arrebatan. A mi pregunta anterior era: ¿cuál es la solución o el arma que Dios ha dado a su iglesia para vencer la persecución? ¿Podría ser la fe? Yo creo que sí. Yo creo que sí. En medio de la persecución, lo que siempre se nos dice es que tenemos que guardar la fe. Eso es lo que se nos ha dicho. Entonces, lo único que tiene que hacer la iglesia en medio de la persecución, y que tenemos que hacer como cristianos en medio de la persecución, es simplemente guardar la fe. Guardar la fe. Vamos a Efesios capítulo 6, verso 16. Efesios, ¿qué tal? Efesios 6, 16. Si yo puedo ir por acá. Okay. Si alguien también puede buscar 1 de Pedro 5, 8 al 9. Y 2 de Timoteo 4, 6 al 7. ¿Quién me ayudó con el primero? Amén. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Gracias, hermano. La persecución es eso, es dardos de fuego del maligno. Y sobre todo hay que tomar el escudo de la fe, ¿verdad? No soltar esa fe, agarrar esa fe, aguantar esa verdad del Evangelio, esa confianza en el Señor, ¿verdad? Esa confianza en las promesas de Dios, esa seguridad de las verdades de Dios, de la verdad de Dios. No soltar esa fe, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer. Y el enemigo lo que trata con estas cosas es quitar nuestra fe. Pero es la propia fe la que lo vence. 1 de Pedro 5, 8 al 9. ¿Quién lo puede leer? Amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo
en vuestros hermanos en todo el mundo. Gracias. Sabiendo que estos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en el mundo entero. De una manera u otra, todos los cristianos pasamos, enfrentamos persecución, enfrentamos problemas, pero tenemos que guardar la fe. Y vamos a vencer al enemigo con la fe, con la misma fe. Esa es la fe que él quiere robar, esa es la fe que lo destruye a él. Entonces lo vencemos guardando la fe. Es muy interesante, 2 de Timoteo 4, 6 al 7. En 2 de Timoteo 4, yo creo que el Señor oyó la oración de Esteban. No le tengas en cuenta este pecado, porque aquel joven que estaba aguantando las ropas de Esteban era Saulo, y fue el apóstol, ¿verdad? El apóstol Pablo. En 2 de Timoteo es la última carta que el apóstol escribe antes de su ejecución. Los comentaristas están casi en su mayoría de acuerdo con que cuando el apóstol Pablo escribió 2 de Timoteo, él sabía exactamente que su muerte estaba contada y que faltaban tal vez solamente unos días para que él fuera ejecutado, fuera decapitado. Él sabía eso, ¿no? Yo quiero que piense, ¿qué tú dirías? ¿Qué tú escribirías si son las últimas cosas que tú vas a escribir a tu iglesia o a tus discípulos? Ese es 2 de Timoteo, ¿verdad? Y como yo he comentado con algunos hermanos, si estamos hablando sobre cómo compartir el evangelio, también le diga, bueno, tienen que buscar un momento oportuno para compartir el evangelio. No todos los momentos son oportunos para compartir el evangelio, ¿verdad? Que decimos eso a veces. Pero cuando el apóstol le quedan tal vez un día, o 2 días, o 3 días, su mensaje cambia. Su mensaje no es, esperen el momento oportuno para predicar el evangelio. Su mensaje es, prediquen el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. ¿Verdad? Porque eso es lo que le estaba haciendo. Entonces, vamos a leer ahí el verso, a ver cómo reaccionó el verso 6 y 7. 2 Timoteo 4, 6 al 7. Amén. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿He guardado qué? La fe, ese es el arma. He guardado la fe, ¿no? Y eso es lo más importante. Y como he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también ¿a quién? ¿A quién más? A todos los que aman su venida. ¿Verdad? Entonces tenemos que guardar la fe. ¿Qué tal si leemos un poquitico más? Vamos a comenzar a leer el capítulo 4 de 2 de Timoteo. 2 Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ser sobrio en todo. Conocer los límites, ¿verdad? Soportar las aflicciones, hacer obra de evangelista, que es compartir el evangelio con otras personas y cumplir con el ministerio, servir a Dios con el don que Dios nos ha dado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando pasemos persecución, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es con la fe que vencemos
las persecuciones del enemigo con la fe. Quiero que vayamos en un momento a Mateo capítulo 6. Es imprescindible que tengamos vida de oración para poder vencer las batallas del enemigo. No podemos vencer las batallas espirituales a menos que se venzan espiritualmente, y se vence espiritualmente por medio de la oración. No podemos guardar la fe si no oramos y si no leemos la palabra que alimenta nuestra fe. En Mateo capítulo 6, el Señor enseña a sus discípulos a orar. En el verso 9 se menciona la oración modelo. No es dada como una tantra para que usted la repita consecutivamente por muchas veces, porque el propio pasaje nos dice en el verso 7 que orando no uséis vanas repeticiones, sino que se nos ha dado como un modelo, como un bosquejo de oración, como que para que sepamos los puntos por los que debemos orar. Dice el verso 9 de Mateo 6: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Quiero que prestemos una especial atención en el verso 13. El verso 13 habla de la lucha espiritual. Dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La palabra mal es una palabra griega que significa tanto mal como maligno. De hecho, si usted lo lee en casi todas las traducciones aplicativas, como la Nueva Traducción Viviente, la traducción del lenguaje actual, la palabra de Dios para todo, no dice mal, sino dice del maligno. En otras palabras, no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Si te das cuenta, esta es una oración diaria, porque cuando habla del pan, el verso 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy también. Entonces esto es para todos los días. Todos los días nosotros como creyentes tenemos que pedir para esto, para que venga el reino, para que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Para que el Señor nos provea a nuestras necesidades, para que el Señor nos perdone nuestros pecados, porque diariamente nosotros fallamos, y también para que el Señor no permita que caigamos en tentación. La oración no es ser librado de la tentación. Gloria a Dios que nos libre de la tentación. Pero la petición es que no seamos tentados, porque es mejor no ser tentados que ser librados de la tentación. Mejor no ser tentados. Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Líbranos del maligno. Pero mira lo que dice después. ¿Por qué? Líbranos del maligno, porque. Ese porque está conectado con líbranos del maligno. ¿Por qué? ¿Por qué tú nos puedes librar del maligno? ¿Por qué te pedimos esto? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Como el Señor es poderoso, como el Señor es todopoderoso, como el poder, la gloria, el reino y todas las cosas son del Dios Padre, nosotros podemos pedirle que nos libre del maligno. Él tiene el poder para librarnos del maligno. Amén. Entonces nuestra confianza en medio de la tribulación, en medio de las persecuciones, en medio de la certeza de las tribulaciones del mundo, en medio de las luchas que enfrentamos como cristianos, la solución no es arrinconarnos, la solución no es dejar de buscar de Dios, la solución no es huir como cobardes, la solución es seguir buscando de Dios, guardar la fe y orar al Señor, porque el Señor nuestro está por encima del maligno. Amén. Y eso nos da victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, vamos a tener un tiempo para preguntas.
para comentarios. Si aquí tiene alguna pregunta, algún comentario. ¿Más? ¿Yo? Sí. Sí, desde que iniciamos las clases he estado tentado para preguntar cómo diferenciamos eso, el ataque espiritual, porque hay gente que se le queman los frijoles y piensa que fue el diablo, pero hay quienes estamos en el extremo en el que queremos arreglar todo con nuestras propias fuerzas y no identifico cuándo puede ser un ataque y cuándo no. Ya. Por lo general, una cosa que trata de buscar el enemigo es por lo que produce. Yo creo que es un error muy grande cuando muchas veces se nos queman los frijoles y le echamos la culpa al diablo porque yo estaba mirando el teléfono o porque estaba entretenido, ¿no? Haciendo una cosa en el patio. En realidad, el diablo a veces es culpado por muchas cosas que en realidad somos nosotros los culpables. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay un verso en la palabra que dice, ponte de acuerdo con tu adversario, no sé, que te lleve al tribunal, etc. Tenemos que tener mucho cuidado, no culpar al diablo por cualquier cosa, ¿verdad? Ahora, de que yo sí puedo culpar al diablo si hay algo que me está haciendo caer, ¿verdad? Si hay un ataque espiritual, algo que me está haciendo o que me está motivando a pecar, algo que es contrario al fruto del espíritu en mi vida, yo identifico al enemigo por ahí. Nosotros sabemos que la fuente del pecado es tanto Satanás mismo como la naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros. Pero el diablo usa esa propia naturaleza de nosotros para hacernos caer, para tentarnos a nosotros, ¿verdad? Él es el tentador, ¿no? Entonces, ¿cómo yo identifico? Bueno, ¿qué es lo que trata esto, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos, ¿verdad? No todo es la obra del diablo. No todo es la obra del diablo. Si hay algo que quita la fe, si hay algo que obstaculiza el avance del evangelio, si hay algo que te roba la paz que Dios te da, si hay algo que te roba el amor o que te impide que tú hagas la voluntad de Dios o que tú cumplas la voluntad de Dios, etc. ¿Sí? La mano del diablo puede estar ahí. Entonces, ¿cómo resolver eso? Tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos da el discernimiento. Hay veces que nosotros tenemos que pedirle al Señor ese discernimiento. Hay situaciones en nuestras vidas en que sabemos que hay cosas que son naturales, pero hay cosas que no son naturales, que pueden ser espirituales. Voy a poner un ejemplo. Ha habido momentos en los cuales, no sé, con los niños, en que ellos han estado llorando y es porque se sienten mal, o porque tienen sueño, o porque están cansados, o porque no podemos echar la culpa al diablo por eso. No puedo empezar a reprender al diablo porque el niño tiene sueño, porque está gritando, Pero ha habido momentos en los cuales ha habido algo más que sueño, o cansancio, o hambre. Porque ni tiene sueño, acabó de tomar la leche, parece algo espiritual. Se ora y al momento llega la paz. Entonces, había algo espiritual, obviamente. Entonces tenemos que pedirle al Señor discernimiento. Y siempre podemos, y como nosotros, eso es importante, nosotros no vemos todo. Y Dios sabe que nosotros no vemos todo y nosotros no sabemos todo. Pero si yo oro sinceramente y dice, Señor, mira, yo no sé lo que me está pasando. Pero si esto es algo espiritual, yo te pido que tú reprendas al enemigo. Yo te pido que tú reprendas el reino de las tinieblas, que tú reprendas, si esto es algo espiritual que está pasando, te pido que tú me des discernimiento, te pido que tú reprendas al enemigo. ¿Por qué esto me está pasando? Dios sí sabe cuál es la naturaleza o la fuente de lo que está pasando, ¿no? Y Él está en ti y Él te va a dar la victoria. Yo creo que el peligro está cuando yo digo, te reprendo, y en realidad no es el diablo, no tengo la autoridad ni el conocimiento para hacer eso. Tengo que tener cuidado con eso. Muy buena pregunta. Amén. ¿Alguien más? Hermano. Que también muchas veces con lo que luchamos son las consecuencias de nuestras decisiones, entonces se pueden ver como un ataque o como algo hecho para nosotros, cuando en realidad años atrás tomamos cierta decisión que no consultamos, que no tomamos a Dios en cuenta, entonces salió al revés.
Y tampoco es el diablo el que hace todo, que todo nos salga al revés, o que tengamos problemas en donde sea, y es la consecuencia de nuestra decisión. Exactamente, las consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? Y no podemos, no podemos culpar al enemigo. Por ejemplo, una persona que tengo un amigo que él consumió muchas drogas y mucho alcohol en su juventud, y él ha batallado con su salud por muchos años. Él no puede echar la culpa al diablo por eso, ¿verdad? Él fue quien consumió el alcohol y consumió las drogas. Así fue el diablo el que le tentó y le llevó a ese punto. Bueno, posiblemente, pero él no puede pasarse toda la vida diciendo, ay, diablo maldito, te reprendo. No puede hacer eso. No puede hacer eso. ¿Por qué? Porque en realidad fue un problema que él causó hace 11 años a sí mismo. ¿Okay? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. El enemigo es un acusador. Él es un fiscal, ¿verdad? Está buscando porque un clavo caliente para agarrarse y acusar. ¿Algún otro comentario o pregunta? Vamos a darle un chance a Jairo para que vea.